Recibimos, tal como fue anunciado, al geólogo Danilo Antona, que le agradecemos su presencia. Gracias por venir. De nada, muchas gracias. Investigador y docente en la Universidad del Petróleo, una de las universidades del petróleo de Arabia Saudita. A ver, eso es como jugar en las grandes ligas. Bueno, en cierto modo sí, ¿no? La universidad, que está en la ciudad de Teherán, en el este de Arabia Saudita, está donde se perforan los primeros pozos. Y en la región donde están casi todos los pozos que producen petróleo en Arabia Saudita. Estuve varios años trabajando como director de la división de geología. Claro. Hace años. Sí, hace años, pero bueno, no deja de ser la meca del petróleo, el lugar petrolero por excelencia, una de las reservas mayores del mundo. Habida cuenta esa experiencia que no solamente se reduce a Arabia Saudita, ciertamente estuvo en varios lugares a nivel mundial y trabajando aquí en nuestro país. Cuando vio el anuncio del gobierno el viernes, sí, imagino habrá leído el comunicado, ¿qué fue lo primero que pensó? Bueno, ya había habido otros anuncios, ¿no? Hubo en el 2013 el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, había anunciado cuando el pozo de Pepe Núñez que se había encontrado petróleo. Es decir, hay como un apresuramiento, se busca el hallazgo de petróleo como una buena noticia, digamos así. Independientemente de que desde el punto de vista geológico sea efectivamente cierto o productivo en el futuro. Digamos, en todos los casos son indicios que no necesariamente se traducen en explotaciones comerciales futuras, ¿no? Esto es similar, ¿no? Es simplemente una perforación que tuvo algo así como 800 y pico de metros, y en los 790 aparecieron un nivel de 2 metros de arena conteniendo hidrocarburos que no se sabe cuál es la composición todavía. Es muy, pero muy prematuro. Y además, teniendo en cuenta lo que es esa formación geológica. Esa formación geológica es muy antigua, 300 millones de años, es del permo-carbonífero en términos geológicos, y se llama Tres Islas en Uruguay, aunque en realidad es una formación que en Brasil se llama Río Bonito y se extiende hasta San Pablo. O sea, la parte de Uruguay es muy pequeñita, la parte brasileña llega hasta San Pablo, y esa formación se caracteriza por tener grandes cantidades de carbón en Brasil. Y en Uruguay hay carbón, pero no grandes cantidades, pequeños napas, pequeños lentes. En Brasil sí se ha explotado, para Candiota se explotan los carbones de esta formación, que se llama Tres Islas o Río Bonito, y que es el principio de una secuencia sedimentaria. Esa está en la base de toda la secuencia sedimentaria de esa edad. O sea que, a ver, ninguna sorpresa en el anuncio, algo similar a lo que ya se había anunciado en algún otro momento, y de acuerdo a los datos que maneja el comunicado, poca viabilidad de que eso sea explotable comercialmente. No sabemos, no hay información suficiente. Si pensamos en toda la formación Tres Islas, Río Bonito, no hay antecedentes de explotaciones comerciales en esta formación. Y estamos hablando de cientos de miles de kilómetros cuadrados de cobertura, ¿no? Hay sí carbón, como decía anteriormente, sí puede haber hidrocarburos líquidos asociados también a los carbones, porque esas cosas se dan juntas. También depende de la teoría que uno acepte para la formación del petróleo. Hay dos teorías que son totalmente distintas. La teoría del origen fósil del petróleo, que es la teoría que se acepta mayoritariamente, con la cual yo no estoy de acuerdo, después de 40 años de trabajo en geología, y la teoría del origen mineral de los hidrocarburos, o sea que vienen del interior de la tierra, de la corteza, y se acumulan. Los hechos están demostrando que efectivamente no son de origen fósil por la cantidad que está apareciendo en diferentes partes del mundo, y eso llevaría a analizar el tema y a interpretar el tema distinto. Si encontramos yacimientos de hidrocarburos en ese lugar o en otro, no es lo mismo estar de acuerdo desde el punto de vista teórico con una teoría o con la otra. Esto me parece sumamente interesante. A ver, para que la gente entienda, si son de origen fósil, ¿de dónde viene? Si son de origen fósil, son acumulaciones en el fondo marino de microorganismos, pueden ser algas,
diferentes microorganismos como foraminíferos, etcétera. Diferentes microorganismos que se acumulan en el fondo marino y se produciría un fenómeno, se entierra, cuando los sedimentos lo tapan, lo cubren, se entierra, madura y migraría y se acumularía. Esa, digamos, la teoría... Esa es la teoría que hasta el momento usted dice es la más aceptada a nivel mundial y usted dice, si fuera tan así o si fuera de esta manera, no podría haber tanto petróleo como hay. Sí, no, digamos, ese sería uno. Ahora, obviamente hay gente que discrepa con eso, no solo yo, estoy basándome en otros autores, ¿no? Recomiendo el caso de Thomas Gold, que falleció no hace mucho, que es no es un geólogo, es un geoquímico, astrofísico, austríaco, que escribió varios libros desarrollando la teoría mineral. Y si fuera de origen mineral, ¿de dónde provendría? Del interior de la Tierra. Por ejemplo, si lo que hubiera en el fondo de esa secuencia que llamamos tres islas, vendría de grietas dentro del granito que está abajo. Porque acá la secuencia es la siguiente, para que se entienda, los televidentes se entiendan. Arriba hay basalto, una capa de basalto, roca dura, que tiene en este lugar 200, 300, yo no sé exactamente el perfil, pero del orden de 200, 300 metros de espesor ahí. O sea, cuando se perfora se encuentra 200, 300 metros de piedra. De piedra dura que se llama basalto. En algunos lugares del departamento de Salto y de Paysandú puede tener 900 metros de basalto. Acá probablemente es mucho menos, 200, 300. Abajo del basalto aparece una arenisca. Arenisca es una roca formada de arena, arena como de dunas, digamos, efectivamente. ¿Ahí es donde ya se encontraron restos de hidrocarburos? No, en esa arena que es donde está... Hay agua subterránea, y ese es el acuífero Guaraní. El sistema acuífero Guaraní es un acuífero que se extiende en el norte de Uruguay, gran parte del este de Argentina, parte de Paraguay y hasta Brasil, hasta el estado de Mato Grosso y San Pablo. Esos 3 o 4 acuíferos nacionales en cada lugar. En su momento, en la década del 90, se me ocurrió, yo trabajaba para el gobierno de Canadá en proyectos internacionales, de que por qué no unirlos todos y armar, pensarlo como un sistema. Y pude juntar a los hidrogeólogos de esos 4 países en varias reuniones y se puso en acuerdo. Yo propuse que el nombre fuera Guaraní. Entonces es verdad eso, que usted propuso el nombre de acuífero Guaraní. Sí, sí. Sí, propuse el nombre, fue aceptado, sobre todo por los brasileños, que son clara mayoría, ¿no? Los hidrogeólogos brasileños es el 70% del total, ¿no? Porque es un país muy grande, mucha gente, y es muy importante las aguas subterráneas en Brasil. Y se le puso el nombre, y después siguió funcionando, no fue una mala idea porque fue aceptado, y después hubo un proyecto de investigación en profundidad a principios de este siglo, en donde yo tuve la oportunidad de coordinar tareas de técnicas, así que lo conozco bastante bien el acuífero. Ya vamos a estar hablando sobre el acuífero. Ahora, me interesa retomar lo otro. 300 metros de piedra, las areniscas del acuífero Guaraní. Que son como, puede ser 100 o 200 metros más o menos, no depende, yo la verdad que no sé, pero de ese orden. ¿Y después abajo? Y abajo está una secuencia de diferentes capas que genéricamente recibe el nombre del grupo Melo, pero abarca formaciones con limolitas, o sea que están compuestas de limo, argilitas que están compuestas de arcilla, y algunas areniscas finas y una cosa así, en una extensión que puede ser de 200 metros, 150, 200 metros, depende de los lugares. Y abajo de eso hay otra arenisca que se llama Tres Islas, que tendrá también 100 metros de espesor, calculo. Y esa arenisca generalmente está en la base de toda esa secuencia y apoyada sobre granitos, sobre rocas cristalinas pesadas tipo granito, mimatitas, neises, etc. Yo no sé lo que hay ahí abajo en ese lugar, pero probablemente no sé si hay otra formación por debajo que pueda haber, porque existen unas capas más antiguas, pero no sé, que están en Durán, no se las encuentra, pero ahí no sé si llega. Pero eventualmente el petróleo, ¿dónde podría llegar a estar?
el petróleo está, ese petróleo del que hablan, yo no sé si es petróleo, hidrocarburos fueron definidos a través de fluorescencia, no sé. Ya se sabrán los análisis un poco más. Eso estaría en la formación Tres Islas, la que está abajo de todo. Y esa formación es una formación relacionada con un glaciar, porque en esa época se habían extendido los glaciares y hay muchas formaciones de origen glaciar con grandes bloques y areniscas. Esas areniscas, que son de clima muy frío, en realidad, son las que contienen los hidrocarburos. Con ese escenario que nos sirve a todos para conocer, esto es prácticamente una clase que nos está dando y nos sirve para conocer qué es lo que tenemos debajo del suelo. ¿Cómo se determina y cuándo, a partir del anuncio que se realizó, cómo se sigue trabajando ahora para determinar si ese petróleo eventualmente es pasible de ser extraído? Y sobre todo le vamos a preguntar después por el tema del mecanismo para extraerlo. Sí. ¿Cómo se sabe? Bueno, primero se han extraído muestras, me imagino, y están haciéndose análisis de las mismas. Por otro lado, una vez que tiene esos datos, hay que conocer la extensión lateral de esos yacimientos o depósitos. Y la extensión lateral se necesita hacer más perforaciones. O sea que para saber un poco más se requiere esperar a que se hagan más perforaciones. Eso permite saber la extensión lateral de estos hidrocarburos. Estos hidrocarburos pueden estar a presión, están a presión, pero es difícil saber a cuánta presión. Entonces probablemente ya se sabe porque estuvieron perforando, yo la verdad que no sé, pero puede salir solos si están a presión, sin necesidad de bombearlo, pero normalmente termina bombeándose los hidrocarburos si están disponibles en rocas permeables, en rocas porosas, como es el caso, ¿no? Si no fuera así, generalmente se usa fracking para sacar el petróleo a través de fracturas que se provocan. O sea, serían los dos métodos: bombeo o fracking o fracturación hidráulica. Esto aquí no sería necesario porque estaba hablando de areniscas que son permeables. O sea que usted dice que, de acuerdo a la información que tiene, o lo que se puede desprender del comunicado y la información que usted maneja de conocer la zona, la utilización del fracking eventualmente no sería necesaria. Pienso que no, pero nunca se sabe porque digamos, la obtención de petróleo en rocas porosas es lo más fácil que hay, porque eso sale solo, o se bombea y sale. Pero extraído a partir de rocas que no son porosas, que son de baja porosidad o de baja permeabilidad, entonces ahí, para que se mueva de adentro el líquido, hay que fracturarlo, y entonces el líquido empieza a salir. Fracturación se hace por vías de inyección de agua a gran presión. ¿Y el fracking es contaminante? No, depende, como todas las cosas, depende de dónde y cómo, ¿no? Hay que mirar las condiciones. Porque los movimientos ambientalistas dicen, no hay un ejemplo de extracción de fracking a nivel mundial que no sea contaminante. No, yo creo que esto no es una religión, que si el fracking es malo, perverso, no es así. El fracking es una técnica, depende de donde se use. Si hay un acuífero que puede ser dañado, entonces es complicado. Ahí, por ejemplo, en esa zona sería riesgoso por el acuífero Guaraní. Tremendamente riesgoso. Ahí sí lo liquidan. En esa zona, porque el acuífero es muy grande. Si hubiera un efecto contaminante sobre este acuífero, sería en el lugar y unos kilómetros a los costados, pero no quiere decir que toda la cosa se va a contaminar. Porque el agua dentro de un acuífero, en particular de este acuífero, se mueve muy lentamente. Cuando digo muy lentamente, es muy lentamente. Puede demorar 10 años para andar 2 kilómetros, o sea, algo así. El agua va muy despacito por el rozamiento con los granos de arena, etc. Las otras que que están contenidas en formaciones no porosas están casi quietas, no se mueven. Y ahí es que se usa el fracking. Acá el problema es que las perforaciones atraviesan el acuífero. Si es una perforación no hay mucho problema, si son muchas perforaciones se complica. También yo me imagino que, por lo que he visto, leído y los comentarios que he sentido, es que la gente en Paysandú, Salto, Tacuarembó, se oponen porque piensan que el acuífero se puede contaminar. La verdad que
hay que estudiarlo el tema. Es decir, no puedo decir si se va a contaminar o no. Yo no sé bien todavía de qué se trata desde el punto de vista de los hallazgos hasta el presente, pero digamos, sí existe un cierto riesgo. Y yo me imagino que va a haber alguna resistencia en los departamentos de Salto, Paysandú y Tacuarembó, porque ya he estado conversando, estuve trabajando en el Alto Queguay no hace mucho, y estuve hablando con la gente y me he dado cuenta que tiene temor de que esto le complique la vida, digamos, en algún sentido. ¿Y es un temor con base sustentable o es un temor que también de tanto hablar del tema y como que se genera un miedo que quizás está un poco exagerado? Digamos que es apresurado decir que es la base sustentable, porque no sabemos de qué estamos hablando. De qué tipo, las volúmenes, la composición, hay varias cosas que no sabemos. Pero el acuífero corre riesgos si en el momento que se empieza a perforar, eso pasó en Arabia, yo lo he experimentado, es decir, hay un acuífero, se perfora y se sigue avanzando, después los hidrocarburos salen para arriba, después todas las técnicas de perforación exigen el uso de lodos, etcétera. Eso puede estropear el acuífero en ese lugar. En cierto modo sí es sustentable, pero todavía no. Yo no me atrevería a decir cuáles son las condiciones. Hay que hacer un estudio. Claro. Ahora, capaz que lo apuro un poco y usted me dice, no, mire, lo que me está planteando es científicamente una locura. ¿Puede haber un porcentaje, se anima a tener un porcentaje de las posibilidades de que ese petróleo, de acuerdo a lo comunicado el viernes por el Poder Ejecutivo y de la experiencia que usted tiene y lo que usted mismo mencionaba, ya hace algún tiempo se había manejado la existencia de algún, por lo menos algún resto de petróleo o de hidrocarburo en una zona cercana, allí en Pepe Núñez? ¿Hay una posibilidad de que ese petróleo, o sea, no sé si le digo del 1 al 100, qué probabilidad hay de que ese petróleo sea de verdad extraíble? Muy baja. Muy baja. No sé, poner un número es difícil, ¿no? Pero menos del 10%. Menos del 10%, sí. Desde mi punto de vista, sí. Considerándolo como es la formación en otros lugares, ¿no? Porque ahí no la conocemos. Abajo del basalto no la conocemos. Conocemos en algunos lugares. Hay unos cuantos pozos a través del basalto. Pero digamos que llegan hasta el fondo y atraviesan la formación Tres Islas, no sé si habrá 2 o 3. Sí, Daymán atraviesa, pero hasta ahora no se ha descubierto. Es más, los pozos que se hicieron para las termas eran para buscar petróleo. Y otra de las cosas que he leído es que, está bien, probablemente no sea, hay mucha gente que dice, probablemente no sea extraíble, pero es un buen indicio. Puede ser un buen indicio, pero yo creo que hay que esperar. Se exige bastante prudencia. Y hay otra cosa que yo pienso que en gran medida en un país que no tiene cultura geológica y minera, como el Uruguay realmente no tiene, hay como un pensamiento mágico relacionado con el petróleo. Es decir, no se le mira, es difícil mirarlo objetivamente, aparece como una ilusión futura y la gente rápidamente reacciona. Y eso se da a nivel de la población en general y de los políticos también. Entonces, como que es una inyección de optimismo que no siempre está justificada, pero que viene bien para agregar un elemento, como yo decía, mágico, que nos llega y puede cambiar nuestras vidas. Hay mucho de ilusión. Sí. Es el no conocer cómo funciona la geología y cómo funciona la extracción de hidrocarburos y ya tuvimos la experiencia de la plataforma, esa perforación muy profunda. Eso le iba a preguntar, la última que le vamos a hacer. ¿Tenemos más probabilidades que haya petróleo en la plataforma marítima, pese a que esa perforación, que fue la más profunda a nivel mundial, corríjame si me equivoco, no arrojó los resultados esperados, pero es verdad que tenemos más probabilidad de que si hay petróleo sea en la plataforma marítima? Bueno, yo creo que sí. En la plataforma hay mucho más chance. Rápidamente lo contesto. Existe en la plataforma y en zonas más profundas todavía, en Brasil, se hicieron perforaciones profundas, se atravesaron 2.000 sedimentos en el fondo marino y después hay 2.000 metros de sal, de acumulaciones de sal, muy difícil de perforar porque se disuelve la sal, y abajo de la sal, lo que se llama el
salt, o pre-salt, en inglés le dice, están los yacimientos petroleros de Brasil, frente a Río de Janeiro, frente a Espíritu Santo, toda esa zona. La duda es si se extendían hacia el sur los depósitos, los yacimientos pre-salt, hasta Uruguay. Probablemente llegan hasta Río Grande do Sur, hasta lo que se llama la fosa de Pelotas, pero hasta Uruguay no se sabía. Este pozo permitió, esta perforación, me parece a mí, ¿no? En principio permitió un poco descartar de que existe el pre-salt, esa sal, existe y llega hasta el Uruguay. En todo caso, el resultado es, en principio, de esta perforación de total ultra profunda, es negativo. Pero uno no tiene toda la información, porque las empresas gastan mucho dinero y facilitan alguna información a los gobiernos. Pero hay mucha información que se la guardan, porque lógicamente es una inversión muy grande. Entonces no sabemos los detalles. No, sabremos algunos detalles, pero otros no, porque tiene un valor económico. O sea que más chance hay en la plataforma, mejor dicho, en el fondo oceánico, en particular la plataforma un poquito más profundo, y yo diría, asociado a esto, en la fosa de la Laguna Merín, que está emparentada con la plataforma marítima, porque viene del mismo proceso. Para mí en la Laguna Merín habría más posibilidades, porque está asociado a la plataforma. Está muy cerca y es como un bloque asociado, que tiene el mismo origen en edad, etcétera, que lo que serían los depósitos sedimentarios de la plataforma. Acá es mucho más difícil porque han salido, yo decía 900 metros de basalto en algunos lugares, 200, 300. Basalto es lava. Entonces, para acumular esa cantidad de basalto, tuvieron que haber volcanes emitiendo lava durante millones de años. Entonces, eso rompió todo, los sedimentos que hay más antiguos. Entonces, se generaron fracturas y probablemente los hidrocarburos que hubo se escaparon, ¿no?, a la atmósfera. O sea que ahí hay una serie de dudas. En la fosa del Paraná, que es esta donde estamos ahora, la fosa del Paraná es la fosa del Uruguay y el Paraná son una sola fosa, hay muchas perforaciones profundas en Brasil. Nunca se encontró hidrocarburos explotables. O sea que yo soy un poco pesimista con relación a la fosa del Paraná, porque hay experiencia brasilera en ese tema. Tenemos la fosa de Santa Lucía, que se hicieron perforaciones de petróleo, por ejemplo la de San Jacinto, donde se encontraron algunos indicios también, pero no fue más allá de eso. La de la Laguna Merín, y eso es lo que hay en el territorio, y el resto está en la plataforma. Eso sería un poco un resumen muy rápido. Daniel Antón, le agradecemos su presencia, nos quedamos con ganas de seguir conversando, así que seguramente lo vamos a volver a convocar, vamos a hablar de los libros que... Este libro sobre la teoría... lo que hablamos de la teoría mineral. Mineral, ¿no? Yo sinteticé algunas ideas de la teoría mineral del origen del petróleo, que cada vez tiene más adherentes, porque aparece por todos lados, independientemente de si haya fósiles o no. Bien, le agradecemos su presencia, seguramente lo vamos a volver a convocar en algún momento para seguir hablando. Muchas gracias por la invitación. Una clase Saludos. Que nos dio a todos. Buenos días a todos los televidentes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.